Estoy grabando en la nube. Listo. Bueno, entonces van a confrontar con las respuestas que ustedes mismos hallaron. Listo. Grupo Ok, uno, que es el de Martica. Entonces, dice, el tema es la serpiente, la humillación y la derrota decretada. Entonces, qué diferencias notas entre la sentencia a la serpiente y la dada al hombre y a la mujer? Bueno, la serpiente recibe maldición directa, al hombre se le maldice la tierra y a la mujer se le anuncian dolores y tensión relacional con la pareja. Vamos a ver qué significa eso, pero esas son las sentencias. Y la diferencia de la sentencia es a la serpiente, maldición, deshonra directa. Al hombre, la tierra, y a la mujer se anuncian dolores y tensión relacional. ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿por qué Hashem maldice directamente a la serpiente, pero en el caso del hombre maldice la tierra? Porque la serpiente aparece como el agente directo de la caída. El hombre sufre el juicio digamos, en el ámbito de su vocación que es el trabajo, ¿cierto? Entonces, va a ser un trabajo que va a ser con resistencia, va a ser más forzado, le va a tocar ¿qué le va a esforzarse costar? más, le va a costar. ¿Qué le... ¿Qué puede significar sobre tu pecho andarás, más allá de una descripción física? Porque el pasaje no está tratando de dar una respuesta de tipo zoología, no. Lo que está diciendo es que vas a ser humillada, degradada, ¿cierto? Vas a tener una derrota pública. En Salmo 72:9, Isaías 49:23 y Miqueas 7:17, ¿qué simboliza comer polvo? Bueno, es sujeción, vergüenza y abatimiento ante un superior, o sea, humillación. Quinta pregunta, si la serpiente parece haber triunfado en la tentación, ¿por qué el texto la presenta ya humillada? O sea, si ella es la que triunfó, ¿por qué la presenta humillada? Porque Hashem declara que su aparente victoria ya contiene su ruina. O sea, aparentemente ella ganó allí, pero en el juicio, que vamos a ver más adelante cuál es ese juicio contra ella, ahí esa aparente victoria ya contiene su ruina. Sexta pregunta, ¿qué nos enseña esto sobre la soberanía de Hashem frente al mal? Muy importante, mire, el mal actúa, pero no gobierna fuera del control de Hashem. Séptima pregunta. Podemos decir que en Génesis 3:14 el mal ya queda judicialmente derrotado, aunque siga actuando. Sí, sí está derrotado en principio, aunque su destrucción plena pues está reservada para el futuro, ¿cierto? Se despliega después. Grupo número 2 es el grupo de Hilda. Hilda, Marixa, Harold, desarrollaron la enemistad, el conflicto central de la historia bíblica. Ujú. Entonces, primera pregunta, ¿quién pone la enemistad? ¿El ser humano o Hashem? Hashem, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es importante? Segundo, ¿por qué es importante que el texto diga yo pondré enemistad? Porque la Ujú. ruptura con el mal nace de la gracia divina, no nace del hombre caído. O sea, es muy importante que lo pone el Señor. Es gracia divina, no la pone, la enemistad no la pone el hombre caído. Ujú. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué sugiere la expresión tu simiente y la simiente suya? ¿Individuos o linajes? Si uno, si uno ve la palabra original, Zera, tiene que ver con linajes inicialmente, pero luego eso culmina en un individuo. ¿Qué individuo? Mashiach, ¿cierto? Bueno, cuarta pregunta. ¿Cómo ves esa enemistad reflejada en Caín y Abel y en Noaj? Son ejemplos, porque hay mucho más.
de hecho que es la línea de toda la escritura. Es la oposición entre la rebelión y la fidelidad. Ujú, Por toda la escritura se desarrolla una lucha entre el bien y el mal, los de la ujú, rebelión y los de la fidelidad. Por eso siempre hay, miren que incluso en las genealogías siempre hay una línea por el cual viene la fidelidad y la rebelión, pues el resto. Quinta pregunta, ¿qué distingue a los que pertenecen a una línea a una línea de fidelidad? ¿Qué es lo que los distingue? Fe o fidelidad, obediencia, que son capaces de escuchar la voz de Hashem, ¿cierto? Eso los distingue los fieles de los rebeldes. ujú, Sexta pregunta, ¿por qué Hashem menciona específicamente a la mujer? Porque donde vino el ataque, allí mismo levanta la esperanza. Miren que de mm, hecho vamos a ver más adelante que Adán, aunque recibe juicio, sentencia, cuando nombra a su compañera, la nombra por Javá, Javá que es madre de los vivientes. O sea, él mismo piensa con esperanza en la, en el futuro, ¿cierto? Aunque está ujú. recibiendo una sentencia de muerte. Séptimo, ¿qué revela este versículo sobre el sentido de toda la historia bíblica? dice Bueno, que que la historia es conflicto entre la línea de la promesa y la línea de la rebelión. Esa es, entre el bien y el mal. esa es la historia, el hilo conductor por toda la historia bíblica, ¿cierto? Es Entre el bien y el conflicto mal. entre la línea de la promesa y la línea de la rebelión. Grupo 3, la simiente de la mujer. Victoria redentora. Entonces, primera pregunta, dice, ¿cuándo pasamos de una descendencia colectiva a un vencedor singular? En el texto en el famoso texto donde se mencionan las simientes y las heridas, ¿cierto? Que se provocan Ujú. mutuamente. Entonces, cuando el texto dice, él te herirá en la cabeza, o sea, al principio habla de colectivo, será, o sea, descendencias son colectivos. Pero luego el texto dice, él te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás el calcañar. Vamos a ver qué significa eso. Mm. Segunda pregunta, ¿por qué no es igual herir el calcañar que herir la cabeza? Bueno, el texto se refiere a herir el calcañar, es una herida que implica sufrimiento, pero la herida en la cabeza es derrota decisiva. Es la diferencia. ¿Qué tipo de victoria se imaginan? Entonces, es una victoria dolorosa, pero final y definitiva. O sea, la serpiente va a provocar una herida que va a causar dolor a ese individuo, pero esa herida va a ser el medio para vencer. Es la pregunta 4. ¿Cómo podría el vencedor triunfar por medio del sufrimiento? Porque su herida no lo destruye, él resucita y se vuelve el medio de vencer a quien lo hirió en el calcañar, ¿cierto? La herida se vuelve el mecanismo de victoria, la muerte de él. Quinto, ¿qué relación ves con Isaías 53:5, Hebreos 2:14 y Juan 1, primera de Juan 3:8, perdón? No, no hay tiempo para leer las tres pasajes, los materiales van a quedar en el chat, pero todos estos pasajes muestran al Redentor sufriendo para destruir al adversario. El Redentor sufre y con esa herida destruye al adversario. En todos los pasajes ese es el denominador común. Sexta pregunta, ¿por qué este versículo es el primer anuncio del Evangelio? Se le llama el protoevangelio, de hecho, a este pasaje, porque promete un vencedor redentor en medio del juicio. Ese es el protoevangelio. Ese es Séptima el pregunta, límite.
Hay que Ajá, mencionar que es Génesis 3:15. Pondré Génesis. enemistad entre ti y la mujer, entre Ese es ti el corazón y tu de las simiente. preguntas de este grupo. Esta te Ajá. herirá, tú le herirás en el calcañar y ella te aplastará la cabeza. Porque hay que mencionar el versículo. Exacto, exacto. ¿Cómo conduce esta promesa hasta Yehoshua el Mashiach? Mm, Porque toda la línea de promesa culmina con él. Todas las promesas que se van a ir desarrollando desenlazan en él. Cuarto grupo, el pecado distorsiona maternidad, trabajo y tierra. Entonces, primera pregunta, ¿qué realidades creadas por Hashem permanecen después de la caída? Maternidad, trabajo, relación humana y dominio sobre la tierra. Todas ellas, todas ellas permanecen. Esas son realidades que permanecen aún después de la caída. ¿Qué cambia en la maternidad y en el trabajo? Ambos quedan marcados por dolor, fatiga y frustración. Cuarta pregunta, ¿qué representan espinos y cardos? Resistencia, frustración y quiebre del orden creado. Quinta pregunta, ¿por qué se maldice la tierra por tu causa? Porque el pecado humano afecta toda la creación. La deshonra que recibe la tierra es provocada por la caída del hombre. La tierra es sujeta a vanidad, es degradada para recibir un hombre degradado. Sexta pregunta, ¿qué nos dice esto sobre el alcance del pecado? Que no es privado, tiene consecuencias cósmicas, afectó el cosmos. Séptima pregunta, ¿cómo conecta esto con Romanos 8:20 al 22 y Génesis 3:19? El famoso pasaje en donde dice, la creación gime y la muerte entra como consecuencia del pecado. Quinto grupo, expulsión del Edén, juicio, misericordia y esperanza. Dice, primera pregunta, ¿por qué Adán llama a su mujer Javá después de la sentencia de muerte? Porque aún cree en la promesa de vida. Lo mencionamos ahorita. Segunda pregunta, ¿qué contraste ves entre las hojas de higuera y las túnicas de pieles? Ambas son coberturas. Una es cobertura humana, que es insuficiente, versus la de Hashem, que es una cobertura eficaz. De hecho, que se habla de este hecho, de estas pieles fabricadas por Hashem para Adán y para Eva, como una tipología del Evangelio también. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando hay una piel hubo una víctima. Bueno, si hubo una piel, hubo una víctima. Esa víctima inocente fue sacrificada para cubrir la desnudez, que es el producto del pecado de Adán y Eva. Entonces es una tipología del Evangelio. Precioso. Tercera pregunta, ¿qué enseña eso sobre la cobertura humana? Que el hombre no puede resolver por sí mismo su vergüenza. Cuarta pregunta, ¿por qué la expulsión del huerto es juicio justo? Porque el pecado no puede permanecer en la presencia santa. Si se supone que el Señor se movía libremente en el huerto, ya el pecado no puede permanecer en la presencia de él. Quinta pregunta, ¿en qué sentido impedir el acceso al árbol de la vida también es misericordia? Es una muy buena. Evita una existencia eterna en condición caída. Imagínese donde el hombre fuera eterno y vivir eternamente en una condición caída. La muerte, de alguna manera, es una expresión de misericordia.
Sexta pregunta, ¿qué significa que los querubines guarden el camino? Que el acceso queda cerrado al esfuerzo humano, pero no abolido para siempre. Ese camino será descubierto más adelante. ¿Cómo conecta este cierre con Apocalipsis 22 del 1 al 5? Bueno, lo perdido en el Edén será restaurado plenamente en la redención final. Ese, ese acceso al árbol de la vida se va a restaurar. Esas son las preguntas y respuestas. A ver, cada representante cómo, que cuente brevemente cómo le fue. No sé si, a ver, Martica no la veo. Entonces, Hilda, el grupo de Marixa aquí. Ivancito, Sí, Angelita. perdóname, tengo una pregunta antes de... Me dio pena pues interrumpirte cuando estabas haciendo pues como está este relato. Hablaste que a la mujer, la sentencia para la mujer son, después de la caída, es los dolores de parto y una tensión relacional a la Con el mujer. esposo. Sí, con el esposo. Sí, acuérdense que el ser humano con la caída lo que se perdió fue la capacidad para reflejar la imagen de Hashem, ¿cierto? El hombre con esa imagen, el hombre y la mujer con esa imagen, esa capacidad para reflejar, para representar la imagen de Hashem deteriorada, en términos normales, en una pareja se vive tensión relacional. Tensión relacional es que en forma de infidelidad, en forma de abuso, maltrato, en forma de capacidad para ponerse de acuerdo, para armonizar. Es lo que normalmente, en términos normales, sucede en una pareja en donde no está el Señor, en donde no reina el Ruach en esa pareja. Es lo normal que suceda, tensión relacional. Por eso tantos desastres en los matrimonios y las restauraciones que se dan cuando el Ruach llega a esas vidas y ellos pueden representar adecuadamente la imagen de Hashem, ¿cierto? Pueden mantener un pacto matrimonial, pueden servir con un amor profundo, pueden perdonar, ¿cierto? Esa tensión relacional, pues se restaura, puede que no sea perfecta, pero se restaura, ¿cierto? Se restaura de esa condición original, pues, de juicio. Sí, Te respondo. sí, Ivancito, ya, ok, Perfecto. gracias. Hilda, ¿cómo les fue a ustedes? Cuéntanos a ver. Sí, no fue bien, pero delegué a Marixa porque no puedo hablar mucho, así que Marixa va para ahí. Ah, bueno. Ajá. Marixa, ¿dónde está Marixa? El micrófono, Marixa. Perdón. En la conclusión que hicimos sobre qué revela este versículo sobre el sentido de toda la historia bíblica es la desobediencia y obediencia, la fidelidad e infidelidad y una lucha contra el bien y el mal. Eso fue Ok, nuestra conclusión que, muy pues, que bueno, muy bueno, muy bueno. Excelente, excelente. ¿Cómo, cómo les parecieron las respuestas? Las preguntas, perdón. nos ayudó bastante de poder entrar temprano y poder leer y como nos mandó las preguntas estábamos como analizando y eso nos ayudó para poder hacer y con el hermano que también entró, Harold, ¿verdad? Y bueno, sí, nos fue bien entrar temprano y llegar temprano. Qué bueno, qué bueno. Por favor, díselo a los demás. Hay un grupo que ni Sí, eso siquiera nos estuvo. ayudó a poder leer los versículos que nos mandaba a leer y poder sacar a las conclusiones, ¿verdad? Aunque Perfecto, perfecto. el 6 estaba como un poco dudosa. ¿Por qué crees que Hashem menciona específicamente a la mujer en este conflicto? Y nosotros habíamos puesto que ella escuchó
y, y pues si desobedeció, ¿no? Recuerda que la idea es que eh, la caída vino por la mujer y por la mujer es que, por la descendencia de la mujer es que llega la restauración. El problema inicialmente partió de la mujer, que fue la que fue engañada por la serpiente, ¿cierto? Sí. Y luego inicialmente encabeza específicamente Javá, pero luego de su descendencia y después en la línea que llega hasta Mashiach, va a haber la restauración del problema, ¿cierto? La Qué solución del hermoso problema. eso, qué Mm, hermoso. sí, maravilloso. Uf. Grupo número 3, Angelita. Bueno, nosotros, digamos, las preguntas nos parecieron más fáciles de comprender. Las sentimos más fácil de Los decir. enunciados de las preguntas, Sí, el sí. lenguaje. Ujú. Ok, bueno. Concluimos como una secuencia de lo que la palabra habla en Génesis, que redacta primero, plantea primero hay una tentación, un pecado, hay un sufrimiento, Ujú. el sufrimiento que solo a través del sufrimiento de Mashiach, él puede hacer la obra del diablo Muy y bueno, vencer, muy y bueno. vencer. Él resucita y con su resurrección nos salva. Nosotros podemos acceder a la sensación. Entonces hablamos de esa secuencia, Ambas cosas, la muerte y la resurrección. Muy la bien, muerte y la resurrección. ¿cierto? Grupo 4, Germancho. Y Bancho, a nosotros nos pasó algo similar con como lo que acaba de decir Angelita, que nos pareció que las preguntas pues eran muy, o la respuesta estaba allí muy Directiva. explícita. Mm. Exacto, exacto. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que, o al leer las preguntas, que tanto el trabajo como el dar a luz, la tarea de la mujer, no fue una maldición, estaban antes de la caída, o sea, evidentemente la mujer estaba preparada físicamente para dar a luz antes de que pecara, y ya al comienzo de Génesis, ya el padre había delegado al hombre la tarea de administrar y de manejar el Edén. Así que definitivamente son tareas que no son una maldición, pero como resultado de la caída, del pecado, se convirtieron en una tarea dura y difícil. El trabajar se convirtió en un hecho de mucho esfuerzo. Bueno, yo estoy seguro que aquí todos lo sabemos y lo vivimos en el día a día. Eh, ya lo entendemos, Ivancito, ya lo entendemos. Y, y bueno, igual me imagino, pues las mujeres saben que han dado a luz, tienen esa experiencia, ¿no? De lo doloroso que puede ser, lo bello de traer un hijo al mundo, pues tiene un costo en físico para las damas. Se hace doloroso. Se hace doloroso, correcto, correcto. Y obviamente que ese impacto está presente hoy día y estará presente en algunos versículos que leímos hasta que vayamos al polvo, o sea, hasta el último día el último minuto, tiempo de nuestra estadía en la tierra, lo llevamos esa consecuencia del duro arduo del trabajo y no solamente nosotros, pero dice que también la creación tuvo un impacto. Dice que la creación gime, que la creación Sí. anhela y añora el momento de la redención, ¿no? Pues sujeta a Entonces, vanidad. ujú, Los animales se devoran a unos a otros. Existen fenómenos de la naturaleza que matan personas, buenos y malos. Huracanes, terremotos, em, maremotos, ¿cierto? De toda clase de fenómenos que no fueron la idea inicial y que la Tierra
gime esperando esa restauración, ¿cierto? Bueno, grupo quinto, pastor. Eh, Primero que todo, las preguntas son realmente preciosas. Nosotros teníamos, ¿por qué Adán llama a su mujer Java? Justamente después de oír la sentencia de muerte. Es una pregunta que debiéramos acuñarla todos en el corazón porque la sentencia de muerte está eh, expresada, pero posterior viene la promesa de que pondría enemistad. Entonces, se nota en la respuesta de Adán al llamarla Javá una confianza preciosa en la promesa. Tal cual, Eso tal me cual. parece, nos Muy pareció bonito. a Mandita y a mí un regalo precioso. Cómo se hacen de grande a nuestros ojos sus promesas cada día más, porque Él la llama así, la llama vida, la llama madre de los vivientes, porque había escuchado el verso 15, pondré enemistad, la, la simiente, siempre que leamos simiente, simiente, que las traducciones dicen los herederos, la genealogía, no, la simiente en todas partes es Machía, Machía, Machía. Toda la Torá, cuando lean simiente, es Machiach, Machiach, Machiach. Entonces ella escuchó, la simiente va a aplastar la cabeza. Y él creyó eso y ejecutó un acto maravilloso. Aun cuando haya muerte, habrá victoria. Eso me pareció como pregunta preciosa. Maravilloso. La segunda pregunta era por qué el contraste entre las hojas de higuera y las pieles. Maravillosa pregunta porque las hojas cubren la vergüenza visible, pero las pieles cubren la condición real. Amén. Las hojas hablan de la obra humana La solución que pone insuficiente, el hombre. temporal, pero Mm. las pieles hablan de la provisión divina y la provisión implica muerte. Eh, la tercera pregunta era que ¿qué enseña eso sobre la insuficiencia de la cobertura humana? Pues esta pregunta se responde en la segunda, ¿no? Y la Ajá. pregunta que queda es, y esto es maravilloso, muy buena para hacérsela a cualquiera y a nosotros mismos primero. ¿Puede el hombre cubrir su propio pecado? La respuesta es no. Y ¿Cómo? ese es el gran reto de nosotros que caemos en pecado y en vez de decir no tengo cobertura si no voy al Cordero, empezamos a una lucha psicológica tan desgastadora, ¿sí? Si no hay derramamiento de sangre, no hay cobertura. Entonces, eh, maravillosa pregunta. La pregunta de por qué la expulsión del huerto es juicio justo también es una pregunta muy maravillosa porque la pregunta sería si el hombre puede permanecer ah, caído en un espacio santo, Mm. porque hemos visto que el Edén es una figura del Mishkan, era un santuario. Entonces, una vez caído, él ya no puede estar ahí, ya no puede haber comunión porque era el lugar de su morada, entonces ya no hay comunión con el pecado. Y había un mandamiento claro, lo decía Mandita, el mandamiento claro era, del otro árbol no puedes comer. Entonces, en el Evangelio dice que el pecado es infracción de la Torá. Ellos infringieron la Torá y ya no hay comunión. Y además vimos con Amanda que la desobediencia fue un acto consciente para violar la ley. Ellos vieron, ellos desearon, ellos tomaron, ellos eran culpables. Entonces el juicio fue justo, porque violamos la Torá, hay un Ujú. justo juicio. Si comes de esto, mueres. Pero lo más precioso del juicio es que no los destruye. Estableció las consecuencias para el hombre, para la mujer, para la tierra, pero no hubo destrucción, ¿no? Y Ajá. los protege de alargar la mano porque ya estaban espiritualmente muertos. Entonces, entendemos con esto que el huerto es el dominio de la vida y la santidad.
y en una condición de corrupción no podemos. También la pregunta quinta era ¿en qué sentido impedir el acceso al árbol de la vida también es misericordia? Ya la habían respondido porque el hombre caído eternamente y toma el árbol de la vida, pues la muerte lo había destruido para siempre, la muerte espiritual. Nunca habíamos tenido acceso a la comunión si el Señor no restringe. El juicio fue un juicio de restricción. Los querubines restringieron el paso al lugar del árbol de la vida. O sea, el camino no fue destruido, pero fue guardado. Y cerramos con Apocalipsis 22, del 1 al 5, cuando entonces ese cierre maravilloso de otra vez el árbol de la vida, el río de la vida, los frutos cada mes, otra vez la restauración del Gan Edén, la redención final producto de la obra de Mashiach. Excelente, Muy buenas excelente. Pregunta para todos. A ver, si el hombre recibe como juicio la muerte, ¿significa que antes de la caída él era eterno? ¿Quién se aventura? Disculpa, repítemela. Él recibe como consecuencia de la caída, recibe la muerte, ¿cierto? Volverás al polvo, ¿cierto? Del polvo viniste, volverás al polvo. Eso es muerte. ¿Significa que antes de la caída él era eterno o no? Él era eterno, Iván. Yo también Ah, creo lo mismo Él porque era la eterno. paga del pecado es la muerte. ¿quién más dice algo? Esa es buena, ¿cierto? Está muy buena esa pregunta. El hombre no era eterno, pero había una provisión dentro del Edén para vivir, era una provisión divina para vivir eternamente, que era el árbol de la vida, El aunque único, no era eterno. Él simplemente cuando perdió el acceso al árbol de la vida, la sentencia tuvo lugar, ¿cierto? Volverás al polvo. Pero él tenía la oportunidad de vivir eternamente si se mantenía en, fuera de la caída, ¿cierto? Se le quitó ese privilegio entonces. Se le quitó el acceso al árbol de la vida, que es una provisión divina para que no experimentara la muerte. Es maravilloso. Ya que ahora se ve más claro. Quizás no lo habíamos visto antes, pero ahorita lo vemos claramente. Es la provisión del cielo es el árbol de la vida que prolonga la existencia, pero es provisión de él. Si quitas la provisión divina, la consecuencia es ir al polvo, volver al polvo. si el hombre era eterno, ¿para qué el árbol? Exactamente. El único eterno es Adonai. Cuando Él nos restaure, cuando dice, por ejemplo, Juan 17:1, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él nos va a dar la bendición, el regalo de vivir por siempre, pero el eterno es Él. Eso será un don de Él, producto de la redención, porque el Ajá. único eterno es Él. Iván, Cuando el postrer enemigo sea Vencido. destruido, que es la muerte, ¿cierto? Que cuando nosotros seamos transformados en esa naturaleza semejante a Él, que seremos semejantes porque no experimentamos corrupción, o sea, no morimos ni enfermamos y no pecamos. Entonces, yo en esa condición, pues viviremos eternamente en la presencia de Él, inicialmente en el milenio y luego entraremos a la Nueva Jerusalén. Eso es las promesas que tenemos de Él, maravillosas. Voy a Iván, compartir, sí, ¿quién está no, que hablando? yo, Hilda. así, Ah, yo, Amanda, yo le ah, preguntaba, Mandita.
Sí, Yo le preguntaba a Oscar, porque pensando en la pregunta que teníamos, le dije, ¿será que él podía comer antes de la caída del árbol de la vida? Y me entró esa inquietud, pero leímos bien y no hay ninguna referencia en la escritura donde diga que él comió antes, porque yo le dije, yo decía, pero si él comió, entonces luego comió el conocimiento del bien y mal, entonces, ¿qué sucedió ahí en ese intercambio? Realmente él no había comido, la escritura no lo dice, que él haya comido el árbol de la vida juntamente y luego comió el del bien y mal. Entonces, realmente, pensaría, sí, no, pensaría uno, Amandita, sí, que ese árbol es de uso cuando fuera necesario, ¿cierto? exactamente, sí, Cuando fuera exactamente. necesario, o sea, cuando no sabemos si él en su diseño original experimentaría algún deterioro y Sí, simplemente tomando el árbol de la vida, pues ese se restauraría. Porque dice, creo que dice en Apocalipsis Apocalipsis menciona algo así, dice ¿cierto? que los 12 frutos son para sanidad de las naciones. sí, Y sí, dice que Exactamente. produce un fruto cada cada mes. mes. Entonces, esa es una provisión de sanidad. Porque qué tal haber estado comiendo del árbol de la vida cada que ¿Qué quisiera. tal? Ese sería un problema. Bueno, miren, voy a pasar por esta presentación de la cual me interesa sobre todo eh, la parte final porque vamos a ver que, miren, esto es básicamente lo que hemos desarrollado. Dice la serpiente, este es lo que desarrolló el grupo uno. Dice Hashem maldice directamente a la serpiente. Sobre su pecho andarás y polvo comerás, expresa humillación y derrota pública. El mal parece avanzar, pero queda judicialmente sentenciado desde el principio. O sea, hay una aparente victoria de la serpiente, pero judicialmente está sentenciado desde el principio. Y el tentador no gobierna la historia. Hashem sigue siendo soberano. Muy, muy, muy clave ese segmento. Luego el segmento 2 dice la enemistad, el gran conflicto de la historia bíblica. Dice, yo pondré enemistad. La separación del mal nace de la iniciativa divina, no nace de la iniciativa humana. Yo, dice el Señor, yo pondré enemistad. Es una iniciativa divina. Aparecen dos líneas, la de la rebelión y la de la promesa. Por toda la escritura, Caín y Abel, Noé y la generación de Noé, ¿cierto? La línea de Sem y los, los rebeldes, ¿cierto? Siempre corren esas dos líneas por toda la escritura. La historia bíblica no es caótica, está ordenada por esta guerra espiritual. Está, no son 10 bandos, son solamente dos, el bien y el mal, los rebeldes y los fieles. El grupo 3, o sea, la idea 3, dice la simiente de la mujer, primer anuncio del Evangelio. La promesa se concentra en un vencedor, comienza colectivo y termina en singular. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién? Mashiach. La serpiente hiere el calcañar. Es un sufrimiento real, pero no final. Obviamente el siervo sufriente, el siervo sufrió, experimentó dolor, pero la herida, su herida se convierte en el medio de vencer, de dar el golpe fatal a la serpiente. La simiente hiere la cabeza, victoria decisiva. Aquí aparece en germen, o sea, en la primera mención del Evangelio. Un redentor sufrirá, pero vencerá. Maravilloso. La idea 4, el pecado distorsiona la vida humana y la creación. La maternidad queda marcada por dolor. Nos mencionaba Germancito ahorita, la relación varón-mujer entra en tensión, ya lo habíamos explicado,
El trabajo sigue siendo vocación, existía antes de la caída, pero ahora va a provocar fatiga, espinos, frustración, resistencia. La tierra es maldita por causa del hombre, es degradada por causa del hombre, y la muerte entra como sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Muy, muy claro. Dice, expulsión del Edén, juicio, misericordia y esperanza. Adán llama a su mujer Javá, aún en medio del juicio hay esperanza de vida. Lo explicaba el pastor maravillosamente. Hashem los viste con túnicas de pieles, o sea, él provee cobertura que el hombre no puede producir. También lo explicaba el pastor. La expulsión del huerto es juicio santo. Juicio santo es en el lugar, es un juicio de separación en el lugar del Edén, que es como ese Mishkan que nos explicaba el pastor. Allí no puede coexistir el pecado. El árbol de la vida queda cerrado para impedir una existencia eterna en condición caída. Es una medida o una expresión maravillosa de misericordia. Y los querubines guardan el camino. El acceso no se destruye, queda reservada para la redención final. Lo que nos comentaba también el pastor en Apocalipsis 22. En conclusión, la caída no pone el mal en control. Desde el inicio Hashem declara su ruina. Toda la historia bíblica se mueve entre la línea de la serpiente y la línea de la fidelidad. Desde la caída Hashem anuncia a Yehoshua el Mashiach como vencedor del adversario. El pecado no cancela la creación, pero sí hiere en todas sus dimensiones. Y Génesis 3 termina con exilio, pero también con una esperanza redentora abierta por Hashem. Esas son las conclusiones. Yo creo que hemos explorado con detalle son 10 versículos, pero mire todo lo que hemos podido sacar de esos 10 versículos. Génesis 14 al 24. Ahora miren, terminemos con esto que me parece lo más importante. Vamos a leer, Anderson, léete vos la primera conclusión. ¿Qué dice? Reconocer la gravedad real del pecado. El pecado no es un error pequeño, trae vergüenza, dolor, desorden y muerte. Estos son aplicaciones para la vida práctica. Muy bien, gracias, Andersito. Hilda, segunda conclusión, segunda aplicación. Ahí voy. Segunda aplicación dice, dejar de confiar en coberturas humanas. El creyente debe dejar de la autojustificación y depender de la provisión divina. No inventar. El Señor ya dio la vía de la restauración. Teshuvah. Así mismo. Conversión y arrepentimiento. Muy bien. Germancito, siguiente. Vivir en esperanza redentora. El creyente no vive en derrota, sino en esperanza firme en Yeshua el Hamashiach. No vivimos en derrota. Tenemos nuestra esperanza puesta en Yehoshua HaMashiach. Ya nos redimió. La segunda parte de esa redención es que Él venga y recoja lo que compró con el precio que pagó. Muy bien. Angelita, perseverar. Perseverar en santidad en medio del dolor. El sufrimiento, el trabajo difícil y la frustración no significan ausencia de Hashem. Son parte del mundo caído, pero el espíritu de la santidad nos capacita para obedecer. Muy importante. El Ruach con el que fuimos sellados, Él nos capacita para obedecer. Muy bien, Marixa. Anhelar y anunciar la restauración final. La vida del creyente debe orientarse hacia la obediencia presente y la esperanza del reino. Muy bien.
La vida del creyente debe orientarse hacia la obediencia en el presente, nuestra santificación progresiva y la esperanza del reino. Poner la mirada en lo que tenemos por delante, que es más seguro que el desayuno de mañana. Y la última, eh, Luzma o Marleni, la que primero le pega. El creyente vive entre la caída y la restauración, cubierto por Hachén, llamado a santidad y sostenido por la esperanza de la redención final. Esa es nuestra vida, ¿cierto? Vivimos entre la caída y la restauración, cubiertos por Hashem, llamados a santidad y sostenidos por la esperanza de la redención final. Esa es nuestra vida. Maravilloso. Miren, todo esto, todo este material, las preguntas con las respuestas, el desarrollo de los temas y estas diapositivas están en un PDF que ya en un momentico lo pongo ahí en el chat, y con eso terminamos la reunión del día de hoy. Pastor. Oremos, demos gracias. Bendito eres, Señor, por esa maravillosa perspectiva de vida. Vivimos entre la caída y la restauración. Te damos gracias por todas las cosas que en tu bondad ya has y estás restaurando en nuestros corazones. Él hizo un juramento, y porque ese juramento que Él interpuso lo garantiza Él mismo, podemos dar gracias por áreas de nuestra vida que Él ya ha restaurado. Hay cosas en las que no somos los mismos desde que Él vino. Hay cosas que su luz ha cambiado en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Y hay otras que todavía están esperando, y aun cuando no lo veamos, Él está actuando. Y finalmente un día, todas las cosas le serán sujetas bajo sus pies. Y finalmente un día, el postrer enemigo, que es la muerte, será completamente destruido y nosotros te veremos. Es maravillosa la salvación que nos has dado. Es un regalo pertenecerte y serte tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendecimos, Señor, a cada hermano que toma con tanto entusiasmo esta clase, y bendecimos igualmente a Iván Darío por su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y la bendición que él significa a través de esta enseñanza. Bendito sea, Señor. Danos un sueño reparador por los méritos de tu cuerpo maravilloso que fue partido por nosotros y por tu resurrección. Amén y amén. Amén. Familia, Dios los bendiga. Amén. Siento, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas Gracias. Un gracias. abrazote. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Para todos. Hasta luego. Chao. Chao, Luzma, chao. Chao, que estén bien.